¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Socie de El Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos conectamos vía Zoom. Reunión de oración, todos los jueves a las 9 de la mañana. Servicio dominical, 10 de la mañana, Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. Además, transmisión vía Facebook Live. Células virtuales, durante el mes de mayo a las 7 p.m. Iglesia El Betel. Bueno, hermanos, ahí mientras me ayudan con la presentación, el sermón del día de hoy lo titulé ¿Crecer duele? En forma de pregunta. Y quiero empezar leyéndoles un pequeño artículo que logré encontrar en una página de internet que se llama Los dolores del crecimiento. Este pequeño artículo son 3 parrafitos y le están hablando a un niño. Yo no sé quiénes de ustedes, a mí me pasó cuando éramos niños, sentíamos dolores en las extremidades o algo así, ¿verdad? Y los doctores muy comúnmente llaman a esto los dolores del crecimiento. Entonces, justamente de esto habla el pequeño extracto que les voy a leer. Dice así: si puedes leer esto, probablemente puedas abrir el grifo para lavarte los dientes. Y si alcanzas el grifo, seguramente puedes alcanzar un vaso de la alacena de la cocina. Todos estos son signos de que cada vez estás más grande y de que estás creciendo. Sin embargo, para algunos niños, el crecimiento acarrea lo que algunos médicos llaman los dolores del crecimiento. Los dolores del crecimiento no son una enfermedad. Es probable que no tengas que ir al médico por este motivo, pero pueden ser fuertes. En general, aparecen entre los 3 y los 5 años de edad, o entre los 8 y los 12. Los médicos no creen que el crecimiento en realidad provoque dolor, pero los dolores del crecimiento se detienen cuando un niño deja de crecer. En la adolescencia, la mayoría de los niños ya no tienen dolores del crecimiento. Tal vez la pregunta que nace ahorita es, ¿qué tiene que ver los dolores del crecimiento de un niño con la palabra de Dios? Pero déjeme decirle que tiene mucho que ver con nosotros como creyentes. Voy a pedir que me acompañe al texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, que está en la epístola de Santiago, capítulo 1, versos del 1 al 11. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico
en todas sus empresas. Amén. Dios bendiga su palabra. La epístola de Santiago, hermanos, es considerada una de las epístolas o escritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Dice que fue escrita entre el 44 y el 49 después de Cristo. Fue escrita por Santiago o Jacobo, que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver en el verso 1. Él era judío de nacimiento y posteriormente se convirtió en uno de los líderes más importantes de lo que fue la iglesia en Jerusalén. Se dice que el contenido que podemos encontrar en la epístola de Santiago es muy judío. ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias al Antiguo Testamento y en algunos casos hay estudiosos que mencionan que inclusive la epístola de Santiago llega a ser como una interpretación de la ley. El tema principal de la carta de Santiago es la conducta y vida piadosa que debe tener un cristiano verdadero. Su énfasis está más en la vida práctica, en lo que los cristianos tienen que vivir día con día. Y no tanto en el conocimiento teórico. Busca que la fe de los cristianos no sea algo abstracto y teórico, que no se quede solo en la mente, sino que sea algo que se ponga en práctica y que sea parte de nuestra vida cotidiana. La carta está dirigida a los cristianos que en ese momento se encontraban en lo que se llama muchas veces como la diáspora o la dispersión, que fue un momento donde los cristianos estaban siendo perseguidos y se dispersaron por todo el mundo. Hay 3 acontecimientos importantes que llevaron a eso, pero se dice que del que habla Santiago específicamente, fue la persecución que recibieron los cristianos por parte del rey Herodes Agripa I. El día de hoy vamos a estar meditando en los primeros versos de esta epístola, del 1 al 11, los cuales nos enseñan que sin importar nuestra condición, las pruebas nos llevarán a la madurez espiritual. Y si oramos con fe, Dios nos dará sabiduría para perseverar. En el capítulo de 1 al 4 podemos encontrar que debemos gozarnos de que la madurez espiritual llega a través de las pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas. Santiago, en estos versos, hermanos, está siendo sumamente claro, dando a entender que los cristianos van a pasar por pruebas. No está diciendo, hermanos, puede ser que pasen por pruebas. No, les están diciendo, ustedes tienen que tener gozo, sumo gozo, porque es un hecho que van a sufrir y que van a padecer distintas pruebas. Y debido a eso, es que Él los manda a tener este gozo. Dice que la prueba se refiere a todo tipo de acontecimiento o problema que interrumpa la vida de las personas. El pastor John MacArthur menciona que la forma verbal de esta palabra prueba significa someter a alguien a prueba o algo a prueba, con el propósito de probar la naturaleza verdadera o la calidad real de una cosa. Este tipo de prueba que como cristianos nosotros experimentamos, según el auxiliar bíblico portavoz, menciona que puede ser diferentes tipos de prueba. No se limita solo a una. Pueden ser físicas, pueden ser económicas, pueden ser espirituales, mentales e inclusive hasta sociales, entre otras. Hermanos, Santiago los llama a tener gozo, y el gozo es una condición del alma que produce complacencia a causa de un acontecimiento agradable, algo que estamos pasando en ese momento, o inclusive a algo que va a pasar después. Santiago continúa en el verso 3 diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entendiendo entonces que las pruebas van a ser constantes e inesperadas en la vida del cristiano, tienen el objetivo de probarnos y de desarrollar gozo en medio de ellas. Si observamos tanto el verso 2 como el verso 3,
podemos notar entonces que Santiago no le está diciendo a los judíos que tengan gozo porque van a pasar en pruebas como tal, sino porque esas pruebas van a tener un resultado en nuestra vida. Y ese resultado, como bien menciona al final del verso 3, es que nuestra fe va a producir paciencia. Y esta paciencia, hermanos, la paciencia en el griego se refiere a perseverancia o resistencia. Y no es más que la resistencia que muestra un corredor durante una carrera larga. Es la capacidad que vamos a tener nosotros para soportar la carrera de la vida y de la fe que estamos llevando. Así que, hermanos, el gozo es por esa perseverancia que va a producir en nosotros la prueba. Tal vez no va a ser, como dice la primera parte de la definición, un acontecimiento que nos complace en el momento. Yo creo que a nadie aquí le gusta pasar por momentos difíciles. A nadie le gusta pasar por enfermedad. A nadie le gusta pasar por dificultades económicas. Pero Santiago nos manda a que debemos gozarnos, no por esa prueba en sí misma, sino por el resultado que va a tener. El verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el verso 4 podemos observar que una vez que esa paciencia se desarrolla en nosotros como resultado de la prueba, vamos a ser perfectos. Y la palabra perfección tiene una connotación bastante interesante en este momento, porque usualmente cuando pensamos en perfección, pensamos en personas que no se equivocan. Y como cristianos, cuando hablamos de perfección, muchas veces pensamos en personas que no pecan. Pero déjeme decirle que no es lo que quiere decir esta palabra en este contexto. Dice que la perfección dice que vamos a ser maduros o completos. Santiago lo que está tratando de comunicarle al pueblo judío en este momento es que no importa el sufrimiento que vayan a tener a través de las pruebas, es el medio que nuestro Señor va a utilizar para que crezcamos y maduremos en la fe y podamos estar más cerca de su presencia. Amén. Pastor, le estoy ganando con los amén. Hermanos, y lo que quiero que rescatemos de estos versículos es que todos vamos a pasar por pruebas, pero quiero que entienda, yo no sé si usted en este momento está pasando por algún tipo de prueba o dificultad, pero quiero que sepa que Dios no lo hace con el objetivo de lastimarlo. Al contrario, lo hace con el objetivo de hacernos crecer más en Él, de hacernos madurar y de entender que dependemos de Él. Tenemos que entender que al ser cristianos no nos exime pasar por momentos difíciles, como predican algunos otros grupos, que dicen que al hecho de aceptar a Cristo ya vamos a tener una vida libre de problemas. La palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Y si no se quiere limitar a este texto, lo invito a que lea todo el Nuevo Testamento y vea cuántas persecuciones padecieron los cristianos a lo largo de la historia. Pero lo importante de todo esto, hermanos, no es si vamos a pasar por pruebas o no, porque lo vamos a hacer. Pero es que Dios tiene un propósito detrás de esas pruebas. Téngalo presente la próxima vez, ya sea que usted esté pasando por un momento difícil. De que Dios lo único que quiere es que usted se acerque más a Él a través de esa prueba. Y es interesante porque cuando yo estudiaba el texto, qué difícil es a veces sentir gozo cuando estamos pasando en medio de la prueba. Qué difícil es poner la mirada primero en Cristo antes de ponerse a sufrir, a llorar, a afligirse, lo que sea. Y algo que me encantó de este texto es que Santiago no solo le dice a los judíos en el texto lo que debe de hacer, sino que también les dice cómo pueden hacerlo.
Y eso lo encontramos en el verso del 5 al 8. Y en estos versos podemos observar que la oración con fe es la que nos ayuda durante esas pruebas. El verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Santiago en estos versos, hermanos, nos dice que nosotros necesitamos sabiduría para poder tener ese gozo y de poder experimentar esa complacencia en medio de las pruebas. El versículo está muy relacionado con lo que ha venido hablando Santiago. La sabiduría es el medio que tenemos para poder sentir y experimentar ese gozo. La palabra sabiduría que utiliza aquí es la misma sabiduría de la cual habla el Antiguo Testamento, que es la palabra en hebreo jokmah. Esta sabiduría no solo se refiere al conocimiento de las cosas, no solo lo que yo sé que tengo que hacer, o solo el conocimiento que tenemos de Dios, sino que también habla de nuestra habilidad para poner en práctica este conocimiento. Justamente de lo que nos habla la epístola de Santiago. No solo de quedarse aquí en la cabeza sabiendo lo que tenemos que hacer, sino de ponerlo también en práctica. Santiago entonces comunica que el que tiene sabiduría va a poder experimentar ese gozo en medio de las pruebas. Y nos muestra que para obtener esa sabiduría, o si nos falta sabiduría, podemos pedirla a Dios por medio de la oración. Hermanos, y esto nos muestra dos aspectos muy importantes con esta afirmación, con este versículo que dice que Dios da sabiduría en abundancia. Dice, lo primero que podemos observar es que muestra a Dios como un Dios generoso que nos va a dar esa sabiduría y nos va a regalar esa sabiduría sin pedirnos nada a cambio. Y lo otro es que se puede observar que es un mandato que debemos pedirle a Dios. El pastor John MacArthur comenta que por medio de las pruebas, Dios se propone que los creyentes dependan más de Él como resultado de haberles mostrado su propia insuficiencia. Hermanos, la prueba también nos muestra que nosotros no podemos con lo que estamos teniendo, por lo que estamos pasando. Y por eso nos manda a pedirle a Dios, porque Él sí puede sacarnos, o Él puede enseñarnos y darnos la sabiduría para manejarnos a través de esa prueba. Y muchas veces, lamentablemente, como cristianos, nosotros a veces tenemos una visión muy cerrada de lo que deberíamos o no deberíamos pedirle a Dios. Porque lamentablemente, en algún momento, se enseñó que a Dios hay que pedirle, no, hay que darle gracias y hay que pedirle por cosas que nosotros queremos. Hermanos, Cristo murió en una cruz para que tanto usted como yo pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios y pudiéramos tener esa comunicación directa con Él. Y a veces pecamos de no utilizarla. Y a veces pecamos de no venir en oración a Dios y mostrar humildad y dependencia a Él. El verso 6 continúa diciendo que, pero pidan con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A ver, otra cosa muy importante, no se trata solo de pedir por pedir, se trata de pedir con fe. No debemos dudar de Dios. No debemos dudar de que Dios no puede hacer algo. ¿Cuántas veces cuando estamos cantando no cantamos que Dios es todopoderoso? ¿Cuántas veces cuando estamos escuchando los sermones o alguna otra cosa decimos que Dios es el creador de todo y que Él puede hacer todo? ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? ¿Y cuántas veces no lo hemos creído a la hora de pedir? Porque no pedimos con fe. Dice San Agustín que si falta la fe, la oración perece. ¿Estamos pidiendo con fe?
o estamos pidiendo porque simplemente hay que hacerlo? ¿Está nuestro corazón verdaderamente teniendo fe en nuestro Dios? En el mismo verso, Santiago usa un ejemplo para demostrar lo que, lo que está hablando de la falta de fe. Y usa el ejemplo de las olas del mar, las cuales van a donde el viento las lleve. Hacia ahí van. Y muchas veces somos igual que las olas del mar cuando pedimos sin fe. Si no depositamos la fe en Dios, dejaremos que cualquier otra fuerza nos lleve a donde sea, ya que no poseemos convicción de que Dios verdaderamente puede hacerlo. Dice en el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El verso 7 nos menciona que si nosotros no tenemos fe en Dios, Dios no nos va a responder. Qué tremendo, qué fuerte. Y en el verso 8, para complementar lo que viene diciendo, habla del hombre de doble ánimo. Habla de una persona que tenga su vida dividida entre Dios y el mundo, entre la fe y la incredulidad. En algunos momentos confiamos en Dios y qué fácil es confiar en Dios en algunos momentos, pero en otros momentos no. Este tipo de personas no solo son inconstantes en la oración, sino que son inconstantes en cualquier otra área de su vida. Hermano, y esto es lo que se llama ser un incrédulo. Una persona incrédula es aquella que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que no se han comprobado como evidentes. Y escuchaba al pastor Sugel Michelén hablar sobre la incredulidad justamente, y decía que el problema de ser incrédulo no es solo no creer en Dios, sino que se cree en cualquier otra cosa. Póngale el nombre que le quiera poner. Trabajo, dinero, mi esposa, mi esposo, otra persona. Hermanos, y todo lo que tenga el lugar de Dios o el lugar de Cristo es un ídolo. Y a veces es muy difícil verlo. Hermanos, y de estos versos, quiero que rescatemos lo siguiente. Cuando estemos angustiados, afligidos y pasando por diversas pruebas, muchas veces caemos en preguntar a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Hermanos, la próxima vez que estemos pasando por aflicción, la próxima vez que estemos pasando por una prueba, ¿qué le parece si en vez de preguntar por qué estoy pasando por esto, le pregunta a Dios qué quiere que aprenda de esto? Yo sé que es difícil, hermanos. Es una lucha y al principio va a ser mucho más difícil. Pero yo le invito a que la próxima vez que esto pase, usted pueda hacer una pausa y preguntarle a Dios qué quiere que aprenda de esto. Y cómo eso lo va a ayudar a crecer. Bueno, no me pasó. Seguimos. Si en algún momento, hermanos, no sabemos también cómo manejarnos en medio de la prueba o no sabemos qué hacer, déjenme recordarle que puede venir en oración y pedirle a Dios que lo ayude en medio de esa prueba. Esté donde esté, usted puede simplemente cerrar sus ojos y hablar con su Señor. Si puede hacerlo, lo invito a que se encierre en alguna habitación de rodillas y le pida al Señor esa sabiduría que Él prometió dar, porque está prometiendo darla. Santiago dice, hermanos, si tiene falta de sabiduría, pídanla y Dios la va a dar sin reproche.
sin reproche. Y cuando oremos a Dios, hermanos, oremos con fe. Depositemos verdaderamente nuestra confianza en Él. Quitemos cualquier ídolo o cualquier cosa que esté depositando o en la cual estemos depositando nuestra confianza. Porque estamos llamados a tener fe en Dios y no en fe en cualquier otra cosa. Por último, hermanos, el texto de Santiago podemos encontrar en los versos del 9 al 11 que podemos tener gozo sin importar nuestra condición. Dice así: el hermano que es humilde de condición, dice, gloríese en su exaltación. El verso 9, hermanos, usa la palabra humildes. La palabra humilde, o cuando habla de personas humildes en este contexto, habla de las personas que no tienen muchos bienes materiales y que a menudo podían ser excluidos o maltratados por personas que sí tienen bienes materiales. Es lo que llamaríamos ahorita una persona en condición de pobreza o que está pasando por dificultades económicas o como quiera llamarlo. Dice que se deben de gloriar en esa condición. Los humildes deben estar alegres y gozosos de tener esa posición de humildad, hermanos. A pesar de que no tengan ningún bien material, tienen una alta posición espiritual delante de Dios. Y recordemos que está hablando de los creyentes humildes. Santiago le está hablando a judíos cristianos que están siguiendo persecución. Así que está hablando de personas humildes de condición que son cristianas. Tienen una alta posición espiritual delante de Dios. Ellos pueden sufrir en esta vida, o van a sufrir en esta vida, pero las aflicciones que vayan a tener por su estatus social o por su condición social no se comparan en nada con la gloria postrera que hay en Cristo Jesús. Tal como dice Romanos 8, del 17 al 18, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos gloriados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en el verso 10 habla de otro tipo de persona que está en otra condición totalmente diferente. Dice así: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Las personas ricas, las personas que tienen bienes materiales, esas son el tipo de personas que está describiendo Santiago en este verso 10. Y dice que las personas ricas también deben de gloriarse y también deben de estar alegres en su humillación. Y cuando habla de humillación no quiere decir de que Dios específicamente a este tipo de personas les va a dar una ruina material. No específicamente, no quiere decir que eso es lo que les va a pasar de fijo, puede ser que pase. Lo que quiere decir es que las pruebas por las cuales va a pasar el creyente rico van a volverlo humilde y le van a enseñar que la felicidad, el contentamiento y el gozo verdadero no viene de sus riquezas materiales, sino de la gloria de Dios. Por lo tanto, entonces podemos observar que tanto en la pobreza como en la prosperidad, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Hermanos, sin importar cuál sea nuestra condición, en medio de este sufrimiento, seamos pobres o ricos, seamos humildes o ricos, podemos encontrar gozo en Dios, ya que esa prueba producirá firmeza y la firmeza nos va a llevar a tener una comunión y un conocimiento más profundo de nuestro Dios. En el verso 11, que habla sobre el sol sale con calor abrasador,
la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es una ilustración que utiliza Santiago basada en Isaías 40 del 6 al 8, que habla de que la muerte está bajo el control de Dios y que las riquezas pueden terminar en cualquier momento. Hermanos, esta última porción del texto nos evidencia que no hay diferencia de condición entre rico y pobre. Dependemos de Dios y nos muestran la verdad clara del Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en esta vida que pueda darnos gozo, alegría o satisfacción completa. Lo único que puede darnos todo, el único que puede darnos todo es Dios, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque como bien dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y de esta porción podemos observar que indiferentemente de cuál sea nuestra condición, en medio de ese sufrimiento, podemos encontrar gozo en Dios, sea cual sea la prueba y el sufrimiento que vayamos a pasar. Santiago nos está hablando a los cristianos, pero si alguna persona que está aquí, si alguna persona que no está conectada y no ha tomado una decisión por Cristo, déjeme decirle que esto también tiene que ver con usted. Porque también va a pasar por pruebas. ¿Cuál es la diferencia? Que como cristianos tenemos un Dios que nos va a dar gozo, que nos va a consolar en medio de esa dificultad y que en algún momento vamos a estar en su presencia. Y nunca es tarde para tomar una decisión correcta, como seguir a Cristo. Hermanos, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. El apóstol Pablo le está dando sus últimas palabras a su hijo en la fe. Y dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, hermana, si usted no cree que un cristiano pueda pasar por dificultades, lea cualquiera de las epístolas de Pablo. Es más, en 2 de Corintios hay una porción de la Biblia donde Pablo saca, creo que son como 10 versículos, para explicarles lo que él ha sufrido por el Evangelio de Cristo. Pablo menciona en estos versos que su muerte ya estaba cerca, que él ya había terminado la carrera, él había tenido perseverancia, resistencia. Él había guardado su fe y lo único que le quedaba era esperar la muerte para recibir la recompensa, la cual es la corona de justicia. Hermanos, científicamente se dice, como leíamos ahora, que cuando empieza la adolescencia los dolores del crecimiento se detienen. Sin embargo, nuestra realidad espiritual como cristianos e hijos de Dios es totalmente diferente. Los dolores que nos llevan a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual se van a detener en el momento en el que estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así como se detuvieron los de Pablo en el momento en el que él fue asesinado por la causa del Evangelio. Así que para responder a la pregunta inicial, ¿crecer duele? Sí, sí duele. Y a veces duele mucho. Pero si nos acercamos a nuestro Padre Celestial y depositamos nuestra confianza en Él, nos hará perseverar hasta el final y nos llenará de gozo
y crecimiento. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra y de poder acercarnos a ella. Padre, quiero venir delante de tu presencia en este momento para depositar en tus manos a cada uno de los miembros de esta congregación y a cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, que te hayan reconocido como Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en medio de la prueba podemos experimentar gozo, Señor. Que esta prueba no necesariamente va a ser mala, sino que va a tener un resultado glorioso, Señor, el cual es acercarnos y crecer más en ti. Y no hay experiencia más increíble que esta. Te pido, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros podamos tener como primera respuesta a la aflicción, como primera respuesta a la prueba, Señor, doblar rodillas delante de ti y pedirte sabiduría para poder manejarnos en medio de la prueba y entender lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Socie de El Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos conectamos vía Zoom. Reunión de oración, todos los jueves a las 9 de la mañana. Servicio dominical, 10 de la mañana, Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. Además, transmisión vía Facebook Live. Células virtuales, durante el mes de mayo a las 7 p.m. Iglesia El Betel.